Les saludo en el amor de Cristo, esperando que se encuentren bien hoy en esta mañana, saludándoles y diciéndole que Cristo les ama y que hay un Dios de gloria que siempre está esperando por cada uno de nosotros para llenarnos de Él, para bendecirnos, y que recordemos que Él es el que nos ayuda a levantarnos día con día para continuar en este largo camino. Les saluda con el amor de Cristo su hermano Evaristo, deseándoles, hermanos, que la gloria del Señor siempre, hermanos, nos acompañe, más en estos días, hermanos, que necesitamos de Dios, más en estas luchas, en estas pruebas en las que siempre, hermanos, pasamos y que siempre encontraremos en nuestro caminar, pero sabiendo que cuando estamos con Dios, de la mano de Él, tomados de Él, hermanos, podemos encontrar, hermanos, esa fuerza para seguir adelante. Hoy en este día, hermanos, quería saludarle a cada uno de ustedes y desearles, hermanos, lo mejor en sus vidas, y que el Señor siempre, hermanos, esté ahí pendiente de cada uno de ustedes, que les llene, hermanos, de ricas bendiciones y que guíe su camino, hermanos, siempre. Y hoy quería compartir un poco la palabra de Dios con todos ustedes para, hermanos, llenarnos de la verdad que es Cristo Jesús, llenarnos de Él, porque sin Él, hermanos, no podemos seguir. Sin Él, hermanos, es difícil continuar en este largo proceso, en este largo camino, en el cual siempre necesitamos de esa presencia de Él. Pero como podemos ver hoy a nuestro alrededor, hermanos, tantas cosas que suceden, tantas cosas que pasan, aún, hermanos, con aquellos hermanos que le han dicho sí al Señor, y podemos ver, hermanos, que sus vidas fueron transformadas, pero de un día para otro fueron cambiando y fueron dejando, hermanos, aquella fe en la cual ellos se habían, hermanos, puesto, en aquella fe en la que ellos se habían edificado, la fueron, hermanos, abandonando. Y, hermanos, estamos nosotros siempre, hermanos, al acecho, estamos siempre, hermanos, en aquel lugar en el cual nosotros podemos ser, hermanos, tocados y podemos ser derrumbados de donde nosotros pensamos que estamos, hermanos, muy edificados. Pero al ver nuestro alrededor, al ver todas las cosas que suceden, y si no estamos bien tomados y bien edificados en la roca que es Cristo Jesús, hermanos, seremos arrastrados. Seremos arrastrados, así como dice la palabra de Dios, que aquella casa que fue edificada en la roca no fue movida, pero aquella que fue edificada en arena fue arrastrada por aquella ola. Y hoy, hermanos, estamos al acecho que podemos ser arrastrados de igual manera, pero cada uno de nosotros debemos de saber en qué estamos edificados, si estamos edificados realmente en la roca que es Cristo Jesús, o estamos edificados, hermano, en lo que el mundo nos ofrece, y seremos arrastrados a como ellos quieren. Nos arrastrarán, hermanos, nuevamente. Y hoy, hermanos, el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Quiere hablarnos, hermano, de cómo en verdad nosotros estamos edificando espiritualmente nuestra vida, de cómo nosotros en verdad estamos, hermanos, caminando en estos tiempos. En la palabra de Dios, allá en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, hermano, y el versículo 60, donde nos habla de esta manera, hoy el Señor nos habla de esta manera, la palabra de Dios. Mire cómo nos dice, y la leeremos pidiendo esa presencia divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. San Juan capítulo 6, versículo 60 dice: al oír todo esto, muchos de los que seguían a Jesús dijeron: su enseñanza es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Oiga, hermanos, ¿cómo dice la palabra de Dios? Dice la palabra que al oír todo esto, ¿quiénes estos? Aquellos que le seguían a Jesús, aquellos discípulos. Dice, muchos de los que le seguían a Jesús dijeron: su enseñanza es muy difícil de aceptar. Oiga bien, hermano, su enseñanza es difícil de aceptar.
Aquellos discípulos, escuche bien, que habían caminado con él. Habían visto tantos prodigios, tantos milagros, tantas cosas que el mismo Jesús en persona había hecho enfrente de ellos, hermano. Para ellos luego fue difícil seguir escuchándole su enseñanza. Porque dice, su enseñanza es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Hermanos, es difícil seguir a Jesús. Es difícil, hermanos, mantenerse en su enseñanza. Aún para aquellos hermanos que han visto milagros, prodigios, y más aún que lo han visto manifestado en sus propias vidas, viene siendo, hermanos, al tiempo difícil de mantenerse en la brecha, mantenerse en el camino de Jesús, mantenerse fiel a Jesús. Viene siendo difícil, hermanos, cuando ya tiene mucho tiempo de caminar, hermanos, en el camino de Jesús. Hermanos, se le va olvidando, se le va perdiendo la brújula de quién fue el que lo levantó, de cuál poder fue manifestado en su vida, que lo cambió, que lo trajo a los pies del maestro. Se le va olvidando en el caminar y va diciendo, no, esas cosas son antiguas, esas cosas son difíciles de entender, y se van apartando del camino. Mira, estos hermanos se le fueron revelando a Jesús diciéndole, es difícil de aceptar todo eso. Oiga, hermanos, en estos días, hermanos, yo no sé cómo estará tu vida espiritual, pero yo sé cómo está la mía, hermano. Es difícil de caminar, pero a mí, hermano, constantemente el Señor me recuerda de dónde fui levantado, de dónde el poder de Él se manifestó en mi vida, cuando yo decía, nunca voy a poder lograr de romper estas cadenas. Pero, hermano, vino un día el poder de Dios manifestándose en mi vida. Fue entonces cuando mis cadenas, hermano, de la esclavitud fueron rotas. Fue entonces cuando yo pude ver la luz verdadera. Fue entonces cuando yo, hermanos, me llené del verdadero gozo que viene y proviene solamente de nuestro Señor Jesús. Porque estaba atado en la esclavitud, estaba atado en el pecado, estaba atado, hermanos, en aquella ceguedad, hermanos, en la cual yo, hermanos, no podía realmente ver la gloria, no podía ver, hermanos, verdaderamente cuál es la verdadera felicidad. No la felicidad, hermanos, que yo pensaba, en la que vivía, la cual venía y procedía del mundo. Pero no lo podía entender, hermanos. Y yo decía que vivía, hermanos, en un gozo, vivía en una felicidad. Pero día con día, hermanos, lo único, hermanos, que venía a mi vida era tristeza, era angustia. ¿Por qué, hermanos? Porque me sentía vacío después de aquellos ratos que pasaba en gozo. Supuestamente, hermanos, al final del día, hermano, entraba nuevamente en tristeza. Hermanos, me era difícil aceptar, hermanos, la palabra de Dios. Se me era difícil, hermanos, decidir, hermanos, seguir a Cristo. Pero, hermanos, cuando el poder de Dios se manifestó, hermano, en mí, hermanos, y verdaderamente esas cadenas fueron rotas, hermanos, es ahora cuando entiendo de dónde verdaderamente procede la felicidad, de dónde procede verdaderamente la libertad que solamente Jesús nos da, hermanos. Solamente Él nos llena de ese gozo, solamente Él nos da esa libertad, hermanos. Mire, hermanos, pero en el caminar nos puede ir sucediendo de igual manera como a estos discípulos les sucedió, a estos que estaban siguiendo a Cristo les sucedió, que llegaron y luego dijeron, es difícil aceptar todas esas enseñanzas las que Él nos está dando, es difícil de mantenernos firmes, es difícil. Hermanos, hoy el Señor nos llama, y hermanas, a ver de qué manera nosotros hoy estamos actuando en nuestra vida. De qué manera nosotros le hemos dicho, sí, Señor, yo quiero seguirte. Pero en el caminar, hermanos, se nos está haciendo difícil, hermanos, mantenernos en esa brecha en la enseñanza de Jesús. Se nos está haciendo difícil, hermanos, aceptar lo que el Señor nos corrige. Se nos está haciendo difícil, hermanos, y estamos viviendo con un pie adentro y otro fuera, hermanos. Y no estamos caminando derechamente como el Señor lo quiere, manifestándose Él en nosotros para que nosotros, hermanos, verdaderamente caminemos, hermanos, en su voluntad. Al oír esto, dice que muchos que seguían a Jesús dijeron, sus enseñanzas son muy difíciles. Hoy en día podemos ver de igual manera, hermano, a muchos se les está haciendo difícil seguir, hermanos, el evangelio del Maestro.
Y se están haciendo sus propias enseñanzas, se están haciendo sus propias costumbres, hermano, y se están saliendo de la verdadera enseñanza, la cual el maestro, hermano, les estaba enseñando a estos discípulos, pero para ellos ya se estaba haciendo difícil. Hoy el mundo, hermano, quiere hacer sus propias enseñanzas. Hoy el mundo, hermano, nos quiere enseñar todas las cosas erróneas, todas las cosas equivocadas que están fuera, hermano, de la voluntad de Dios. Porque al mundo se les hace difícil entender al maestro. Se les hace difícil entender el mensaje de Dios. Y hoy el Señor nos llama nuevamente a que vengamos a Él, para que nosotros nos demos cuenta verdaderamente de cómo estamos caminando. Porque la palabra nos dice, Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó, ¿esto os ofende? Escuche bien. Dice que Jesús, nuestro Señor, el Maestro, dice, escuchó la murmuración y dice, se acercó y les pregunta, ¿esto os ofende? ¿Qué nos ofende, hermano? ¿Qué nos hace, hermano, apartarnos de Dios? ¿Qué es lo que no nos agrada, hermanos, de lo que el maestro nos enseña? Solo tú, hermanos, lo puedes reconocer hoy. ¿Qué es lo que te ofende? ¿Qué es lo que te aparta del Señor? ¿Qué es lo que se te hace difícil, hermanos? Sin el poder, hermano, de Dios manifestado en nosotros, sin el poder de Dios, sin el poder del Espíritu Santo, será difícil, hermano, nosotros continuar en la enseñanza del Señor. Será difícil, hermano, continuar en ese camino del Señor sin el poder de Dios. Porque cuando el poder de Dios, cuando el poder del Espíritu Santo está obrando en nuestra vida, hermano, nosotros somos capaces de seguir, hermano, en la voluntad de Dios. Pero sin el poder de Dios manifestado en nosotros, será imposible por nuestras propias fuerzas. Porque hay muchos, y habemos muchos, de que decimos que conocemos de Dios, pero lo conocemos nomás de dientes para afuera, porque adentro en nuestro corazón el Espíritu de Dios no está obrando, hermanos. Y es ahí donde nosotros nos damos cuenta que lo estamos haciendo con nuestras propias fuerzas, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo no está obrando en nosotros, porque cuando obra en nosotros, hermanos, nosotros somos capaces de levantarnos, somos capaces, hermanos, de hacer cosas, hermanos, en nombre del Señor. Y no importa lo que esté enfrente, no importa, hermanos, todo lo que se ponga de obstáculo en nuestra vida, pero sabemos que el poder de Dios es más fuerte, que el poder de Dios es el manifestado en nosotros, es el que nos lleva adelante, el que nos da la fuerza, hermanos. Y rompe con todo aquello, hermanos, que viene obstaculizando nuestra visión, nuestra mente y nuestro corazón. Y entonces, hermanos, nosotros sabemos que no estamos caminando solos, sino que el Espíritu de Dios es el que nos está haciendo caminar, es el que nos está haciendo avanzar, hermanos. Esto nos ofende, hermanos, y ahí, hermanos, no pondremos peros. Y allí, hermanos, no diremos, ya no puedo seguir. Se me hace difícil seguir las enseñanzas de Dios. Se me hace difícil seguir a un Cristo que muchas veces no lo puedo sentir, que muchas veces no lo veo. Pero teniendo al Espíritu de Dios, hermanos, nosotros, hermanos, quitamos todos esos pensamientos de nuestra vida y dejamos que el Espíritu de Dios sea, hermano, el que nos guíe. Esto os ofende, dice el Señor. ¿Qué pasaría si vieras al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida. Escuche bien, hermano. El Espíritu es el que da vida. El cuerpo de nada aprovecha. Las cosas que yo os he dicho son espíritu y vida. Pero todavía hay algunos de vosotros que no creen. Y eso es palabra de Dios. Oiga, y todavía hay algunos de vosotros que no creen. ¿Dónde estamos parados, hermano? ¿Estamos en el grupo de algunos o estamos en los de algunos que sí creemos? Porque, hermanos, hay grupos en el cual no creen, dice la palabra, pero están diciendo que tienen a Dios en su mente. Pero todavía no hay una verdadera conversión en su vida. Todavía, hermano, el Espíritu que da vida no está obrando en su vida. Están caminando como antes, están obrando como antes, pero hermanos, su exterior dice otra cosa, pero su interior está muerto porque la obra,
la vida, que es el Espíritu Santo, no está obrando en ellos. Pero todavía hay algunos de vosotros que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. ¿Y quién? El que le iba a traicionar. Oiga, hermanos, Él ya nos conoce, cada uno de nosotros. Él ya conoce nuestras obras. Él conoce de cómo estamos obrando. Y nosotros podemos escondernos del mundo. Podemos darles otro rostro, otra palabra, hermano. Pero el Señor ya sabe nuestras obras. Ya sabe de cómo estamos diciendo las cosas. Él ya conoce lo más profundo de nuestro corazón, nuestros pensamientos. Antes que nosotros los digamos, el Señor ya conoce todo de nosotros. Él conoce cada una de nuestras cosas, de nuestras obras. Porque nosotros a lo mejor pensamos que estamos haciendo bien las cosas, pero ante los ojos de Dios son erróneas, son equivocadas. Por eso dices que Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién el que le iba a traicionar. Y añadió, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. ¡Wow! Palabra de Dios. No podemos venir a Jesús, hermanos, si no es por obra del Padre. No podemos venir a Él, hermanos, por nuestras propias fuerzas. Es con la fuerza de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo. Y es por eso que hoy yo le doy gloria al Señor. Lo alabo, lo bendigo, hermanos, porque sé de la obra manifestada que ha hecho en mi vida. Hermanos, será difícil seguirle, claro, será difícil de seguir sus enseñanzas, claro. Pero hermanos, no hay cómo agradecerle al Señor. Solamente con nuestra vida, hermano. Solamente con una vida, hermano, que nosotros dejamos una vida tan, hermanos, tan perdida. Pero para ante los ojos de Dios, hermanos, somos tan queridos. Pero tenemos que dejarnos querer de Él. Y para dejarnos querer de Él, hermanos, tenemos que despojarnos completamente y darnos, hermanos, al Señor de todo cuerpo, alma y espíritu, para que el Señor en verdad obre en nosotros y seamos unos verdaderos seguidores de Dios, unos verdaderos seguidores, testimonios de un Cristo vivo en nuestra vida, de no un Cristo de odio, no un Cristo, hermano, el cual separa, sino un Cristo, hermano, que une, un Cristo que está unido, hermano, con el Padre y con el Espíritu Santo. De igual manera, Él quiere que seamos uno, hermano, en el amor de Dios, en el amor de Cristo. Y para lograrlo, hermano, no lo podremos lograr solamente nosotros mismos. Tiene que ser a base, hermano, y con la fuerza del Espíritu de Dios. Hermanos, estamos siendo llamados a que veamos en nuestro interior de cómo nosotros, hermanos, estamos obrando, estamos, hermanos, llevando la enseñanza de Jesús, llevando aquella enseñanza del Maestro, hermano, en la cual Él nos llama a que en verdad mostremos lo que Él nos trajo, el reino, el amor, hermanos, aquel amor, hermanos, que se manifestaban cuando vemos en los hechos de los apóstoles, aquellos hermanos que cuando la gente los veía, dice la palabra, hermano, era cuando se convertían al ver de cómo se amaban, de ver, hermanos, de cómo radiaban, hermanos, aquel gozo en Cristo Jesús. Pero para lograrlo, hermano, no lo podemos hacer nosotros mismos. Que sea siempre el Espíritu Santo, hermanos, guiándonos. Que sea siempre ese Espíritu de poder, hermanos, obrando en nuestra vida. Que el Señor, hermano, los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Que el Señor siempre, hermano, ruego al Señor que los cuide, que los guíe, hermano. Que en su familia obre con gloria, con poder, en sus hijos, en sus hijas, en su matrimonio, hermano, en sus trabajos, donde ustedes se dirijan, hermanos, que la mano de Dios, hermano, esté siempre ahí para cuidarlos, protegerlos, hermanos, y guiarlos, y que la voz, el susurro del Señor siempre esté allí, hermanos, susurrándole a sus oídos, hermanos, acordándoles que no caminan solos, que el Señor está siempre protegiéndolos, que el Señor desde arriba nos está cuidando. Hermanos, son mis mejores deseos de su hermano en Cristo, Evaristo. Que el Señor les bendiga y les cuide.
Bendiciones.